Hola David, buenos días. Días. De momento el Valencia, 3 de 3, sois el único equipo, dependiendo de lo que haga el Atlético de Madrid esta noche, muy buenas sensaciones, ¿no? 3 partidos, 3 victorias. Sí, estamos muy contentos, ¿no? El equipo está rindiendo un gran nivel, pero hay que ser cautos, ¿no? Hay que tener precaución, hay que ir partido a partido y bueno, sabemos que hemos hecho cosas muy buenas estos partidos, pero contra el Hércules va a ser un partido muy complicado y tenemos que ir con la humildad, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Eso es lo que os ha dicho el míster hoy en la charla, que tengáis los pies en tierra, que sigáis en la buena línea, trabajo, humildad, sacrificio. Sí, por supuesto, el míster nos quería comunicar eso, pero ya te digo que desde el vestuario ya esa mentalidad ya se hablaba cuando finalizó el partido en Turquía, ¿no? Creo que el equipo sabemos que hemos hecho las cosas muy bien, pero sabes que en el fútbol del pasado no se vive, sino que hay que vivir el presente día a día, y ahora hay que cambiar el chip y ir a Alicante, al partido del Hércules, pues con una humildad, un sacrificio y una entrega máxima, ¿no? David, sobre ese partido del domingo, ¿esperas mucha rivalidad? Se está hablando mucho de los Valencia-Hércules, Hércules-Valencia de los últimos años. A ti no te ha tocado vivir ninguno todavía, pero ¿esperáis mucha rivalidad allí en Alicante? Sí, por supuesto. Bueno, yo jugué con el Valencia en la Copa Federación Valenciana, o no me acuerdo lo que era, y ya se vivía... Sí, Copa Generalitat era, ¿no? Y bueno, ya se veía que era un derbi muy especial, ¿no? Imagínate en Liga, ellos también vienen de ganar en Barcelona con mucha confianza y bueno, va a ser un partido muy bonito de jugar, ¿no? David, buenas tardes. El año pasado se hablaba de las rotaciones, siempre con una connotación de polémica, hablábamos de equipo A, de equipo B, de equipo de Liga, de equipo de Copa de la UEFA, y este año se habla al revés, de rotaciones como que el grupo es lo importante, que no cambia nada si juegan unos o juegan otros. Ha cambiado mucho la perspectiva, ¿no? Sí, bueno, se habló mucho de ese equipo A, ese equipo B, también es verdad que hubo 10 cambios de golpe el año pasado, creo que el míster eso lo ha corregido. Y que lo bueno es que cualquier jugador que entra lo hace bien, el equipo funciona y eso es lo más importante, ¿no? Son 3 competiciones, sobre todo la Champions, que es muy exigente y hacen falta los 25 jugadores de plantilla, ¿no? David, buenas tardes. ¿Cómo viste tu regreso a la Champions después de tu último partido, que fue aquel Valencia-Inter, capitán, 0-4, mejor regreso imposible, ¿no? Bueno, contento, ¿no? Aquí ya fue un error que ya pasó. Por suerte estoy otra vez jugando la Champions y bueno, ya te digo que encantado, ¿no? de escuchar ese himno otra vez, ¿no? ¿Creéis que os vais a encontrar en Alicante mayor rivalidad de la que, por ejemplo, os encontráis cuando viajáis a Villarreal? ¿Allí os van a esperar, digamos, más con el cuchillo entre los dientes? Bueno, Villarreal también es un campo complicado, pero seguramente en Alicante quizás un poco más, ¿no? Ya te digo, yo he vivido partidos ahí también con el filial y sé lo que es. Pero bueno, es bonito jugar también esos partidos, hay que jugarlos y la verdad que el equipo también tiene ganas de que llegue, ¿no? Precisamente por lo que comentábamos, de cara a los aficionados, ¿qué se puede decir desde los futbolistas? Es decir, porque el ambiente se puede calentar y a veces los jugadores también tienen su parte de responsabilidad. No sé si es tu opinión, no sé si es el caso ahora, ¿eh? Bueno, te refieres al partido del domingo, ¿no? Es un partido, se dice que es de alto riesgo, ¿no? Bueno, pero creo que la afición tiene que calentarse en cierto modo, ¿no? Tiene que disfrutar del partido y nosotros intentamos no calentar nada, por supuesto. Ya se calenta ellos solo por muchas cosas, ¿no? Por mucha tradición que hay en ese partido. Pero bueno, ya te digo que el equipo tiene ganas de que empiece, de que llegue el domingo a las 5 y de hacer las cosas bien, ¿no? Sé que va a viajar mucha gente de Valencia, toda la que pueda, y bueno, que disfruten del partido y que no pase a mayores, ¿no? David, la victoria del sábado del Hércules en el Camp Nou, ¿os ha hecho cambiar un poco el concepto que tenéis del Hércules como para afrontar el partido de forma más seria o...? No, los partidos son todos complicados, ¿no? Lo ha demostrado el Hércules, ¿no? Va a Barcelona, nadie sospechaba que fuese a ganar, ¿no? Con eso quiere decir que cualquier rival es complicado, es muy peligroso
y si le miras un poco por encima del hombro va a pasar factura, ¿no? Creo que, ya he dicho antes, hay que ir con mucha humildad, mucha exigencia y no fijarse tanto en el rival sino en nosotros, ¿no? En las cosas que hacemos bien y seguir haciéndolas. David, en una semana en la que hemos hablado tanto del infierno turco, al final fue una fiesta en la grada, más que un infierno. ¿No es un poco triste la visión de que estemos hablando de partido de alto riesgo, de no querría exagerar del infierno alicantino, pero un poco se está cuajando eso, ¿no?, entre las aficiones? ¿No es un poco triste, después de hablar en Europa del infierno turco y todas esas cosas, y ver además lo que fue allí la fiesta en la grada? Bueno, está claro que cada afición defiende muchos equipos, ¿no? Pero ese partido tiene algo especial. Pero mientras no pasen mayores, como en Turquía, que fue todo muy bien, creo que no hay problemas, ¿no? A mí personalmente me gusta jugar en campo contrario con una afición que apete mucho y bueno, es un partido también para disfrutar.